Bueno, vamos a repasar de nuevo los conceptos que nosotros vimos en la sesión de clase del día viernes. Recuerden que estamos trabajando el tema de expresiones algebraicas, donde entonces una expresión algebraica nosotros podemos decir que se compone de cantidades que en su interior tienen letras y números. Entonces, como podemos observar acá tenemos una expresión algebraica, tenemos entonces las letras, que las letras entonces las vamos a tomar como variables o cantidades desconocidas en la expresión. Tenemos entonces números que acompañan a las letras. Estos números entonces los vamos a denominar como coeficientes, y tenemos cantidades independientes que las vamos a estar llamando constantes. Entonces, una expresión algebraica tiene o se compone de letras y números. Igual, las expresiones algebraicas, pues con ellas realizamos obviamente las operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación, división. Lo hacemos pues con las expresiones algebraicas. Cuando tenemos dos expresiones algebraicas o la igualdad de dos expresiones algebraicas, pues vamos a estar diciendo que estamos ante una ecuación. Entonces tenemos dos expresiones algebraicas a ambos lados de la igualdad. Entonces esta primera parte nosotros la vamos a expresar como el primer miembro de la igualdad, y en este lado tenemos el segundo miembro de esa igualdad. Entonces acá tenemos entonces configurada una ecuación, y en esta ecuación pues tenemos entonces igual dos expresiones algebraicas, tenemos letras, tenemos coeficientes que acompañan a las letras y tenemos cantidades independientes o constantes. El objetivo pues entonces de una ecuación sería llegar a despejar y conocer cuál es el valor de esa variable o esa incógnita, o el valor pues que corresponde a la letra. Vamos a mirar entonces, teniendo esto presente, digamos algunas expresiones algebraicas para que nos vamos acostumbrando precisamente a esos argumentos y llevarlos entonces a un lenguaje matemático. Por decir algo, si yo tengo entonces por ejemplo 2x o 3x o 4x, pues aquí estamos hablando de un tipo de expresión algebraica que tiene como argumento digamos expresiones de este tipo: el doble de un número, el triple de un número, el cuádruplo de un número, el quíntuplo de un número. Ese número lo desconocemos, por tanto entonces ese número lo llevamos a una variable o lo determinamos como una variable porque es la cantidad que desconocemos.
Cuando estamos hablando del doble, el triple, el cuádruplo o el quíntuplo de un número, pues estamos haciendo referencia a un número que es multiplicado por una cantidad, que es el doble, que es el triple, que es el cuádruplo, que es el quíntuplo. Estamos hablando de una multiplicación por esa cantidad que desconocemos. Otra cosa muy distinta es decir, la tercera parte de un número. Cuando nosotros hablamos de la tercera parte de un número, nos referimos a este tipo de expresión, donde la tercera parte de un número también la podemos llevar como esta expresión, x sobre 3. Cualquiera de las dos, sea de esta manera o sea de esta, podemos decir que es la tercera parte de un número, o la cuarta parte de un número, o la quinta parte de un número. Cualquiera de estas expresiones algebraicas me está dando a entender que entonces ese número lo vamos ahora a dividir por el argumento que estamos expresando, la cuarta parte, la quinta parte, la tercera parte, la mitad de un número. Entonces la mitad de un número la expreso de esta forma. Entonces es muy distinto yo decir el doble, el triple, el cuádruplo de una cantidad a decir la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, la mitad de una cantidad. Es como vamos a tomar este primer aspecto y vamos a empezar a hacer ejercicios que tengan que ver con argumentos de esta forma, donde pues la expresión algebraica pues me va a quedar a mí o me va a quedar, digamos, como lo hemos realizado acá, o como como una cantidad multiplicada por una variable que desconocemos, o una cantidad que es dividida, una cantidad desconocida que es dividida por un argumento. Cualquiera de las dos. Como lo hemos dicho entonces en las expresiones algebraicas, nosotros podemos, esas expresiones algebraicas, realizar diversas operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Teniendo entonces entendido esto, ahora podemos pasar a los ejercicios que tenemos entonces previstos en clase. En estos ejercicios vamos a resolver pues varios de los ejercicios donde vamos a aplicar este tipo de expresiones algebraicas que hemos comentado acá. Esperemos un minutico, un segundito nomás, que me active como este tablerito que voy a utilizar para poder entonces mostrar punto a punto, digamos, en detalle el paso a paso de cómo vamos a ir solucionando este tipo de ejercicios. Bien, ahora entonces vámonos para nuestro taller. Uno de los ejercicios que tenemos en nuestro taller dice encontrar el número que cumple que la suma de su doble y de su triple es igual a 100. Encontrar un número. No sabemos cuál es el número que necesitamos encontrar, por ende entonces para eso vamos a utilizar las variables, y las variables pues las podemos relacionar con cualquier letra del abecedario, pero por lo general estamos utilizando, digamos, las letras
constantemente utilizamos para las expresiones algebraicas son la X, la Y y la Z. Vamos inicialmente pues a trabajar con esas letras, pero obviamente puede ser cualquier tipo de letra del abecedario. Aquí nos dicen que vamos a encontrar, entonces, vamos a encontrar un número que cumple que la suma, entonces estas expresiones algebraicas están aquí determinadas por una operación que es la suma. La suma de su doble y de su triple es igual a 100. ¿Cómo pasamos ese argumento a una expresión algebraica? Entonces, me dice la suma del doble de un número más el triple de ese mismo número. Entonces ya vimos que el doble del número es multiplicar ese número por el argumento que estamos diciendo, que es el doble. Entonces el doble de un número más el triple de un número, estamos hablando que es el mismo número. Bien, por ende estamos utilizando la misma variable. El doble de un número más el triple de un número es igual a 100. Entonces, este texto, bien, o este argumento lo hemos llevado entonces a una expresión algebraica. Cada parte de ese argumento fuimos llevando cada punto a una expresión algebraica que en su totalidad, como tiene una igualdad, entonces ya nos configura aquí una ecuación. Entonces tengo dos términos, los términos del lado izquierdo y tengo los términos de mi lado derecho. Entonces cada término hace referencia a una expresión algebraica que está determinada por una igualdad. Y en cada lado yo puedo encontrar operaciones de suma, resta, multiplicación y división. En este caso tenemos la operación de una suma. Es muy importante tener presente que como tenemos variables iguales, estamos hablando del mismo término, entonces yo puedo entrar a sumar directamente pues estos dos términos algebraicos, yo los puedo sumar. Pero si yo tuviese aquí, por decir algo, 2x más 2y, tengo términos totalmente diferentes. Yo no puedo decir que esto es igual a 4xy, yo no puedo sumar de esa manera. ¿Por qué? Porque tengo variables que son distintas. Entonces, mientras yo pueda agrupar variables que son semejantes o términos que son semejantes, yo los pueda agrupar, pues entonces yo puedo con ellos realizar operaciones matemáticas. Pero si mis variables son distintas, yo no las puedo reunir, no las puedo agrupar para realizar algún procedimiento matemático de esa manera. Entonces, como aquí yo puedo hacerlo porque son variables iguales, yo los puedo sumar, entonces puedo reducir este término del lado izquierdo, yo lo puedo reducir a uno solo, puedo decir 2x más 3x, puedo decir que esto es igual a 5x y continúo pues con la ecuación 5x que es igual a 100. Entonces, lo primero que yo hago cuando voy a resolver ecuaciones, pues lo primero es agrupar términos semejantes, agrupar valores que puedo entonces operar o puedo hacer una operación matemática con esos valores. Por tanto, las variables deben de ser del mismo tipo. O puedo sumar los términos independientes. Por el momento, pues vamos a aprender a hacer este tipo de despeje matemático simple. En la próxima sesión de clase vamos a aprender entonces a
determinar cómo es el orden de las operaciones matemáticas, que es muy importante para resolver cualquier tipo de ejercicio. El orden de la operación de matemática. Las operaciones matemáticas no se trabajan de forma lineal, sino que hay una jerarquía en esas operaciones matemáticas. Entonces, yo aquí puedo tranquilamente empezar a resolver y determinar cuál va a ser el valor de ese término que desconozco, que es la x, que es el objetivo final de una ecuación, resolver un término desconocido. Ya vimos que uno de los puntos principales para llegar a resolver ecuaciones es poder agrupar lo que es factible agrupar, lo que sea semejante, los términos iguales, los valores independientes o las constantes que se pueden ir agrupando. En este caso, pues, voy a pasar, digamos, voy a pasar esto aquí arribita. Digamos, la ecuación que tenemos es 5x igual a 100. ¿Cómo hacemos este despeje? Entonces, la idea es despejar x. Ya vimos cómo llegamos aquí. Vamos a despejar x. La x la dejo solita. La x debe estar positiva. La dejo solita. Y entonces, ¿qué va a pasar con el coeficiente? Recuerden que estos números que acompañan las variables los hemos llamado coeficientes. ¿Qué va a pasar con el coeficiente de la x? Entonces, cuando yo tengo un coeficiente y lo voy a pasar para el lado contrario de la ecuación, ese coeficiente pasa dividiendo. Entonces, este 5 lo voy a pasar al lado contrario de la ecuación. El 5 pasa dividiendo al término que se encuentra después de la igualdad. Y hago la operación. 100 dividido 5, pues me da como respuesta 20. Por tanto, la respuesta correcta es la que tenemos acá. Muy fácil el despeje, ¿no? Simplemente agrupo términos semejantes. Dejo entonces la variable que desconozco, la dejo a un lado. Y el coeficiente lo paso al lado contrario dividiendo. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, un ejercicio mucho más completo que me va a permitir realizar otro tipo de operaciones matemáticas con los coeficientes. Cuando yo los agrupo y de pronto se encuentran en lados distintos de la igualdad, para agruparlos los tengo que mover al lado contrario. Cuando muevo un valor a su lado contrario, pues entonces ese valor pasa con signo negativo. Bien, ese valor pasa con signo contrario. Si es positivo pasa negativo, si es negativo pasa positivo. Entonces vamos a mirar un ejercicio puntual que me va a permitir a mí ver cómo entonces cambio valores que están en lados contrarios, los paso y al pasarlos cambian de signo. Ya vimos aquí que al pasar un coeficiente al lado contrario, un coeficiente pasa dividiendo el término contrario, pasa dividiéndolo. Entonces vamos a mirar el último ejercicio que realizamos nosotros en clase. Entonces vamos a entender puntualmente, paso a paso, este ejercicio para que lo aprendamos a realizar. La idea es que en esta semana ustedes vuelvan sobre estos ejercicios y los realicen, los vuelvan y los trabajen
y miren y comparen con de nuevo el video o el resultado del procedimiento que hemos hecho acá, pero que cada uno lo haga, bien, lo realice, porque es la manera de ir cogiendo, digamos, cogiéndole la salecita a este trabajo matemático, este trabajo de razonamiento matemático. Entonces nos dice el ejercicio, vea, tanto Juan como su hermano Jaime tienen guardado su propio dinero. La pregunta aquí es, ¿cuánto dinero tiene Juan y cuánto dinero tiene Jaime? No sabemos. El ejercicio me está diciendo es que Juan y Jaime tienen un dinero. ¿Cuál dinero? No nos están diciendo cuál es el dinero. Como no nos dicen cuál es el dinero, entonces tanto el dinero de Juan como el de Jaime los vamos a llevar a una variable que va a ser entonces el objeto de, digamos, de despeje y búsqueda cuando me quede establecida una ecuación. Entonces yo tengo, dice Juan y Jaime, entonces tengo que darle una variable al dinero de Juan y una variable al dinero de Jaime, porque son dos personas distintas, entonces son dos variables distintas. Diferente a lo que dijimos ahora, que el doble de un número más el triple de ese mismo número. Aquí estamos hablando ya de dos personas distintas, de Juan y Jaime, por tanto tienen variables diferentes. Vamos a darle X, vamos a llevarlo a... Vamos a darle X al dinero de Juan y vamos a darle Y, vamos a definir como Y el dinero de Jaime. Entonces tenemos X y Y. X el dinero de Juan, Y el dinero de Jaime. Lo primero que nosotros hicimos en este ejercicio. Bien. Ahora dice, Juan sabe, ¿quién es Juan? Juan es X. Juan sabe que tiene el triple de dinero que su hermano. Entonces Juan no es solamente, el dinero de Juan no es solamente X, el dinero de Juan es el triple del de su hermano, o sea, 3 veces Y. Por eso, una de las primeras ecuaciones que vamos a establecer aquí es que el dinero de Juan, o sea, X, que fue la variable que le dimos a Juan, esa X, o sea, el dinero de Juan es 3 veces, o sea, el triple, es 3 veces el dinero de Jaime, o sea, el dinero de Y. Y es la primera ecuación que vamos a establecer aquí. X es igual a 3Y, o sea, el dinero de Juan, es 3 veces el dinero de Jaime. Luego nos dice, así que decide, entonces, ¿quién decide? Volvamos otra vez. Juan sabe que tiene el triple del dinero que su hermano. Así que decide darle 130,000 pesos. ¿Quién le da 130,000 pesos a quién? Entonces, Juan, y ya sabemos quién es Juan, decide darle 130,000 pesos a quién? A Jaime. Decide darle 130,000 pesos a Jaime. Entonces, ¿cómo queda el dinero de Jaime? El dinero de Jaime queda, o sea, Y, queda lo que tiene Jaime. Bien, lo que tiene Jaime. ¿Qué es lo que tiene Jaime? Jaime tiene Y. Lo que tiene Jaime más 130,000 pesos. O sea que Jaime queda no con 130,000 pesos. Jaime no queda con Y. Jaime queda con Y más 130,000 pesos. Es decir, el dinero que tenía más 130,000 pesos. Con eso queda Jaime. Queda con el dinero que tenía más
130.000 pesos. Luego el ejercicio sigue diciendo, después de la donación, o sea, después de que Juan le dona 130.000 pesos a Jaime, dice, después de la donación, Juan, ¿quién es Juan? X. Juan se compra un libro de 15.000 pesos. Entonces, ¿cómo se va desgranando el dinero de Juan? Entonces, inicialmente a Juan, entonces le tengo que descontar 130.000 pesos que fueron a parar a manos de Jaime. Entonces a Juan le tengo que descontar 130.000 pesos y luego Juan se compró un libro de 15.000. Entonces le tengo que descontar 15.000 pesos. ¿A quién? Al dinero de Juan. Y entonces todo este dinero, ¿cómo queda entonces ahora el dinero de Juan? Dice que con todo eso, ahora el dinero es el doble que el de su hermano. ¿Cuánto dinero tiene su hermano y quién es su hermano? Recuerden que el hermano es Jaime. ¿Y cuánto dinero tiene Jaime? Jaime tiene Y más 130.000 pesos. O sea, el dinero que tenía más 130.000 pesos. Ese es el dinero de Jaime. Entonces, ahora dice que después de quitarle 130.000 pesos que es la donación y de quitar 15.000 pesos que es el libro, entonces el dinero queda siendo el doble del dinero de su hermano, o sea, el doble de Y más 130. Y más 130. Entonces aquí ya tenemos establecida la ecuación o las dos ecuaciones que nos van a permitir desarrollar este ejercicio. La primera ecuación que dice cómo está constituido el dinero de Juan, que es el triple del de su hermano, o sea, el triple de Y. Y luego, cómo quedó el dinero de Juan después de realizar la donación y después de hacer la compra del libro, que terminó el dinero siendo el doble del dinero que tiene entonces su hermano, que gracias a la donación el dinero quedó en Y más 130.000 pesos. Ojo pues a cómo vamos entendiendo la prosa del problema, cómo lo vamos pasando a una expresión algebraica y qué va sucediendo con cada ecuación que vamos colocando. Entonces aquí tengo ya la prosa, la redacción la he pasado a un lenguaje matemático. Y en lenguaje matemático, pues entonces nos quedaron dos ecuaciones para resolver y tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? ¿Cuál es el dinero de Juan? ¿Cuál es el dinero de Jaime? Y no solo eso, nos piden bueno, ¿cuáles fueron los valores iniciales y cuáles son los valores después de que Juan realiza esos movimientos, hace la donación y compra entonces el libro? Bien, vamos a ver entonces cómo resolvemos esa situación puntual. Ahora, vámonos aquí abajito, donde hicimos entonces en clase, hicimos el desarrollo de ese ejercicio. Entonces aquí arribita tenemos las dos ecuaciones que nosotros colocamos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues la primera ecuación ya está lista prácticamente, dice que x es igual a 3z, no tenemos nada que hacer. Pero la segunda ecuación sí necesitamos irla reduciendo. Y entonces, en el primer término de la ecuación, el término del lado izquierdo, todo esto, aquí está la igualdad, todo esto.
Entonces, en este primer término tenemos aquí una operación que vamos a realizar. ¿Cuál es esa operación? La operación de menos 130.000 menos 15.000. Menos 130.000 menos 15.000. Entonces yo tengo aquí dos cantidades negativas. Tengo dos deudas. A la final, ¿qué tengo? Tengo una deuda por 145.000 pesos. ¿Yo qué hice aquí? Sumé menos 145.000, sumé menos 130.000 y menos 15.000. Yo no puedo llegar y decir que entonces 130.000 menos 15.000. Yo no puedo llegar a decir eso. ¿Por qué? Porque es que este 130.000 está negativo. Tengo dos valores negativos. A la final, ¿qué tengo? Tengo una deuda, un valor negativo por 145.000 pesos. La suma de los dos valores que yo tengo acá. Entonces tengo X menos 140.000 pesos. ¿Yo qué estoy diciendo? Que es que al dinero de Juan le hemos sacado 140.000 pesos. ¿Constituidos en qué? En una donación de 130.000 pesos que hizo y en la compra de un libro de 15.000 pesos. En total se ha gastado ¿cuánto? ¿Cuánto le hemos descontado al dinero inicial? Le hemos descontado 145.000 pesos. Y eso es igual al doble del dinero que tiene su hermano. ¿Y cuál es el dinero que tiene el hermano? Jaime. Tiene Z más 130.000 pesos. Oh, bueno, perdón. Como venimos trabajando, le dimos Y a Jaime. Perdón, me equivoqué acá. Le dimos Y a Jaime, entonces vamos a continuar con el mismo planteamiento, ¿no? Entonces, permítame, hago la corrección. Vamos a seguir trabajando con Y. Y va a ser el dinero de Jaime. Entonces, esto es Z más Y. Esto aquí es Y. Z más Y. Entonces esto es 2 que multiplica Y, el dinero de Jaime, ¿sí? Entonces el dinero de Jaime es Y más 130.000 pesos. Es que el viernes en la clase pues le dimos como variable Z al dinero de Jaime. Y aquí arribita ahorita yo le di la variable Y, ¿vale? Pues me equivoqué de variable, pero eso no quiere decir que el ejercicio esté malo, simplemente fue la variable que definimos. Entonces, para no generar confusión, voy a seguir trabajando la misma variable que vengo denominando, la variable Y para el dinero de Jaime. Vamos a seguir haciéndolo así. Entonces todo lo que sea Z lo voy a cambiar por Y. Y pare de contar, no tenemos ningún problema. Todo lo que sea Z es Y. Entonces cambiémoslo de una vez para que no ejerzamos ninguna confusión. Bien, entonces volvemos, tenemos dos ecuaciones, tenemos X igual a, me faltó acá, tenemos X igual a 3Y, entonces lo vamos a poner acá. Entonces tengo una ecuación X igual a 3Y y tengo otra ecuación que es X
menos 145.000, ya vimos de que la suma de las dos deudas igual al doble de Y más 130.000, que es el dinero que tiene Jaime. Entonces ya el primer término lo sumé, el segundo término, entonces cada valor del paréntesis va multiplicado por el argumento que es el doble. Entonces multiplicamos 2 por Y, me da 2Y, 3 por Y queda, da 3Y, 4 por Y queda, da 4Y, 5 por Y queda, da 5Y. Entonces 2 por Y me va a dar 2Y, más, aquí tenemos que tener clave las leyes de los signos. Más por más da más. Más 2 por 130, eso me va a dar el resultado de 260.000, y entonces he destruido el paréntesis que tengo acá. Y ya me quedó un término, un solo término, me queda un término, perdón, independiente, y me queda una expresión algebraica. Me quedan estos dos valores acá. Vamos a ponerlo acá. Me queda estos valores acá. Bien, entonces aquí es donde vamos a aprender a pasar términos de un lado para otro. Ya vimos que un coeficiente que va acompañando una variable, cuando el coeficiente lo pasamos al lado contrario, pasa dividiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una agrupación de términos. Entonces vamos a agrupar todo lo que sean variables a un lado, pero no las podemos sumar. ¿Por qué? Porque son variables diferentes. Es X y Y. Tengo gallinas y tengo marranos. Simplemente que los voy a acomodar todos a un ladito, pero no los puedo revolver. No puedo revolver las gallinas con los marranos. No puedo revolver las X con las Y. Las voy a tener a un lado, pero voy a conservar la operación matemática. No puedo hacer la operación matemática. Y voy a pasar los términos independientes para el lado contrario. Los términos independientes sí los puedo sumar, los puedo restar, les puedo hacer la operación matemática porque todos son términos independientes y puedo trabajar con ellos. Entonces, al pasar este 2Y, al pasarlo para el lado contrario, pasa con signo contrario. Si está positivo, pasa al lado contrario con signo negativo. Ojo, yo tengo el 2Y acá, lo voy a pasar al lado contrario de la igualdad. Entonces, al pasarlo al lado contrario va con signo negativo. ¿Por qué? Porque está positivo. Entonces me va a quedar menos 2Y. Entonces en un lado voy a tener las variables. ¿Cuáles variables? La variable X y la variable Y. Las tengo en un lado. En el otro lado voy a tener las constantes. Ya tengo una constante que es 260.000 pesos. Voy a pasar 145.000 a ese lado. Como 145.000 está negativo, pasa al lado contrario positivo. Entonces lo voy a pasar. Entonces negativo pasa al lado contrario positivo. Entonces aquí ya me queda en un lado de la igualdad, ya me queda una operación que puedo realizar. ¿Cuál es la operación que puedo realizar? Entonces puedo realizar
esta operación de 260.000 más 145.000. Esta operación ya es factible realizarla porque son términos independientes, son constantes, las puedo sumar, las puedo restar, las puedo multiplicar. En este caso es una suma, la puedo hacer. Hago la suma y la suma me da un total de 405.000 pesos, pero sigo conservando la diferencia de las dos variables, la variable X y la variable Y. No puedo hacer nada con estas dos porque son variables diferentes. Creo que me entiendan eso muy bien, ¿vale? Son variables diferentes. Aquí voy a hacer la corrección porque como estamos diciendo que la variable que estamos utilizando no es Z sino Y, entonces voy a hacer la corrección acá porque entonces aquí esto es 3Y y esto es 2Y. Muy bien. Entonces, como vemos, yo ya tengo el valor de X. El valor de X yo ya lo tengo establecido aquí arriba. En la primera variable yo dije que X era igual a 3Y. Y aquí tengo X. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es reemplazar esa X por el valor que tiene. Voy a reemplazar esta X, la voy a reemplazar por su valor. ¿Cuál es el valor? El valor de X. Entonces el valor de X es 3Y. Bien, vamos a reemplazarlo por 3Y. Aquí, ¿qué hice? Simplemente este valor de X lo reemplacé por el valor que ya conozco de X, que es 3Y. Entonces, esa igualdad ya me quedó en una misma variable, ya me quedó todo en términos de Y. Entonces, ahora sí puedo agrupar esas Y y puedo sumarlas, puedo restarlas, puedo multiplicar, en fin, puedo hacer una operación matemática porque los términos son semejantes. Entonces, tengo una operación aquí que dice que 3Y menos 2Y. Eso me va a dar, si tengo 3 gallinas y pierdo 2 gallinas, me queda una gallina. ¿Por qué? Porque tengo variables iguales. Entonces, aquí tengo que hacer la corrección porque la variable que estamos manejando es la variable Y. Bien, la variable Y. Entonces, 3Y menos 2Y va a ser igual a una Y. Bien. Y esa Y es igual a 405.000 pesos. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos dado el valor de Y. ¿Y quién es Y? ¿Quién es Y? Nosotros dimos por acá que Y es Jaime. Entonces ya sabemos el dinero inicial de uno de los hermanos. Ya tenemos el dinero inicial de Jaime. Ahora necesito averiguar el valor de X, el dinero de Juan que se empezó a gastar. Ya tengo por acá una ecuación que me sirve para poder determinar cuál es el dinero de X. Ya tengo una ecuación por aquí que es igual a esta que tengo acá, que es igual a esta que tengo acá, a esta que tengo acá. Bien. Entonces, ya sé que X es igual a 3Y y ya sé que Y vale 405.000 pesos. Entonces voy a multiplicar a 3 por
405.000 pesos. Y eso me va a dar el valor de X. Entonces 3 por 405.000 pesos, eso me va a dar 1.215.000 pesos. Aquí ya tengo el valor de X. Entonces ya tengo el valor de Y aquí y ya tengo el valor de X aquí. Ya tengo los valores originales o los valores iniciales. Ahora necesito saber cuáles son los valores actuales. ¿Por qué? Porque es que al valor original, entonces Juan le regaló 130.000 al hermano y después se compró un libro de 15.000 pesos. Entonces los valores iniciales cambiaron. Y ya entonces Jaime quedó con 130.000 pesos más. Entonces los valores iniciales cambiaron. Aquí tengo los valores iniciales ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A Juan, que fue el que empezó a repartir el dinero, Juan, entonces mírenlo acá, le voy a descontar, voy a restar 130.000 pesos. En clase nos dimos cuenta que hay una gran falencia para hacer restas. Entonces recuerden que esas operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, cómo organizamos las unidades, decenas, centenas para hacer una resta, para hacer una multiplicación, para hacer una división, es algo que tenemos que estar repasando en la semana, es algo que hay que trabajar porque en la prueba ICFES o en la prueba ICFES validación nosotros no tenemos acceso a calculadora, no tenemos acceso a ninguna herramienta, entonces necesitamos hacer esas operaciones manuales y ese es el ejercicio que debemos estar realizando nosotros en semana, la operación manual de una resta. Si yo entonces a 1.215.000 le resto 130, me quedan 1.085.000. Y ese 1.085.000 le tengo que restar los 15.000 pesos del libro. Entonces me quedo en 1.070.000. Este es el nuevo valor. Este es el nuevo valor de X. Bien. Este es el nuevo valor de X. 1.070.000. Y entonces Y quedó aumentado en 130.000 pesos. Y me quedó aumentado en 130.000 pesos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y que tenía 405.000, le debo de aumentar 130.000 pesos y entonces me queda en 535.000 pesos. Y entonces el ejercicio termina diciendo que es que Juan tiene, después de hacer esa donación y esa compra, queda con el doble de lo que tiene su hermano. Y resulta que el valor de Juan, que es X, 1.070.000 es el doble de 535.000. Entonces, esta es la manera como nosotros entonces analizamos, hacemos el ejercicio de análisis matemático y un argumento de esto donde solamente estamos manejando expresiones algebraicas, estamos manejando las expresiones algebraicas que vimos ahorita como el doble o el triple o el cuádruplo o el quíntuplo, ¿no? Vamos a tener como reto, entonces como reto vamos a hacer este ejercicio que tenemos acá, este ejercicio que les estoy marcando acá. Vamos a hacerlo como reto para esta semana. Dice, la abuela de Lucía tiene 5 veces su edad y su madre tiene la mitad de edad que su abuela.
Dentro de 6 años la edad de Lucía es la mitad que la de su madre. ¿Qué edad tiene cada una? La idea es que llevemos este ejercicio al menos a los planteamientos de expresiones algebraicas. Por ejemplo, lo primero que hay que decir, la abuela de Lucía tiene 5 veces su edad. ¿Cuál es la edad de Lucía? La desconocemos, la edad de Lucía la desconocemos. La abuela de Lucía tiene 5 veces su edad, entonces esta es Lucía, Lucía es X. La abuela de Lucía es, ¿cuál es la de la abuela de Lucía? Es 5 veces X. Bien, la idea es que llevemos los planteamientos del ejercicio, los vamos llevando a expresiones algebraicas. Dice que la mamá tiene la mitad de edad que su abuela. Si la abuela es 5X, entonces ¿cuál es la mitad de 5X? Entonces, la idea es que vamos llevando esto a expresiones algebraicas, llevemos este ejercicio. Bien, al menos para la próxima sesión de clase, pues tener al menos el planteamiento, los planteamientos en expresiones algebraicas para este ejercicio. Bien, espero pues que en esta semana nos tomemos el tiempo para volver a repasar los ejercicios que hicimos, hacerlos de modo independiente, hacer esos ejercicios, comparar entonces los resultados para que miremos en qué estamos fallando o qué concepto no hemos entendido todavía. Y es la única forma de aprender, ¿bien? Pero hagámoslo. Aquí tenemos el referente, por eso hacemos el ejercicio de la grabación de clase. Entonces hay que aprovechar todos estos recursos. Hacer una grabación, muchas veces no, el recurso es dificultoso, muchas veces hacerlo. Entonces, si se hace este esfuerzo para que tengamos la base, entonces aprovechémoslo y pongamos de nuestra parte también, realizando de nuevo los ejercicios y haciendo el esfuerzo por volver sobre el tema de clase para que no nos quede entonces muy claro, ¿bien? Y podamos definir en qué estamos fallando y qué tenemos que mejorar. Muchas gracias, compañeros, por la sesión de trabajo, por esta sesión del día de hoy, y nos vemos entonces en clase el próximo viernes.